Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a mi canal. ¿Cómo terminé en YouTube? Mucha gente piensa que esta manera de compartir y expresarme se me ocurrió en estos días, pero no, ya tiene 7 años fraguándose en mi cabeza. A finales de la primaria, por ahí se mencionaba esto de YouTube, ni idea de qué era, pero por ahí se podían ver videos. En la secundaria, pues empecé a caer en ello, pero no era tan común, no había tanto contenido. Cuando estaba en el transcurso de secundaria prepa, me topé con el primer youtuber propiamente, el cual fue Yayo Gutiérrez con su canal de No Me Revientes, y me encantó como no tienen una idea. Se me hizo todo perfecto, él era un hater profesional. Desde entonces he seguido su carrera, pero era el único que yo veía y de repente se me acumulaban un montón de videos, pero me gustaba mucho la sinceridad y la manera con la que él compartía sus cosas. Mi sueño original o más viejo es la literatura, es ser escritor, propiamente de novelas y de poemas. A pesar de que ese sueño nunca se ha ido, sí se ha diversificado. Finalmente toda mi vida se ha tratado de contar historias propias y ajenas. En el caso de la literatura, para mí ha sido todo muy personal, muy caprichoso quizá, bueno no quizá, la literatura ha sido muy caprichosa de que solo quiero leer y escribir lo que se me da la gana. En la actuación me he sentido en un punto intermedio donde yo estoy prestando cosas a una historia que no es mía, pero que ya tiene la parte escrita a otra persona, alguien más lo va a dirigir, hay otros actores en escena y demás, y me encantó esto de ser parte simplemente. En el caso de la fotografía, de ser asistente de cámara, operador, ahí soy requete prostituible, esa ha sido mi profesión de base por los últimos años. En la prepa no fui tan asiduo a YouTube, pero en el sexto semestre yo tuve un accidente en moto, lo cual me tuvo mucho tiempo en cama, y pues como yo quería ser escritor y ahí estaba en la disyuntiva de si iba a estudiar literatura o ingeniería, me la pasaba obviamente leyendo en lugar de estudiar para mis exámenes. El problema fue como ahora tenía todo el tiempo para leer y solo estaba acostado en la cama, mi realidad empezó a cambiar de una manera muy extraña. De verdad mi mente se empezó a afectar, ya se me estaba trastocando el sueño con la vigilia, con estar totalmente despierto, con el día, con la noche, con lo que leía, con lo que escribía, con lo que realmente me pasaba. De verdad sentí que me estaba volviendo loco. Por consejo de mi papá, que él es un intelectual en su área, empecé a buscar cosas más sencillas de procesar. Di con YouTube otra vez, vi todos los videos de Yayo Gutiérrez que tenía pendientes y a través de él, con sus colaboraciones, con lo que él mencionaba y demás, empecé a topar a otros youtubers. Empecé a ver su contenido, uno y otro. En ese entonces estaba la casa de Irreverente B y de ahí fue plataforma para yo conocer a muchos más. Y esto de los videos recomendados y el algoritmo también me fue llevando a ver stand-up. Y en ese entonces se convirtieron en mi todo el día, todos los días. Lo hacía mucho más horas que leer. Me encantó esta manera tan íntima de compartir las cosas, porque a pesar de que ellos tenían otro tipo de profesiones, habían estudiado, algunos estudiaron cine, comunicación, actuación, fotografía o distintas cosas, ellos tenían herramientas para contar desde una perspectiva en específico, pero aquí se convertía en otra cosa, porque no estaban escribiendo un ensayo, no estaban haciendo una crónica, no estaban evidentemente elaborando un tratado filosófico, todo era mucho más cotidiano, mucho más sincero y con muy pocos recursos. Me encantaba esto de una persona con una cámara y se enfrenta a lo que quiere decir. Vi tantos, pero tantísimos videos que me pasó la del cinéfilo o la del bibliófilo, que una persona que lee muchísimo de pronto le entra en la cabeza que él puede escribir, o una persona que ve muchísimas películas de pronto piensa que sabe de cine, cuando lo que tú realmente conoces es la parte del espectador. Cuando para ejecutar tienes que estar del otro lado de la pantalla, del otro lado de la hoja, con otras cosas en la mente y quizá con otra percepción de lo que estás haciendo. Y en ese entonces, que andaba en silla de ruedas, muletas, luego bastón, prácticamente solo salía al médico. Y le pregunté a mi papá totalmente como un castillo en el aire o como un sueño guajiro, porque lo veía de verdad muy lejos. La fotografía en ese entonces para mí era algo que no alcanzaba ni la seriedad de un hobby. Entonces pues le comenté a mi papá y pensó, él había visto algún video alguna vez que yo le pasé y él identificaba que las personas que estaban haciendo eso le dedicaban muchas horas a prepararse en mayor o menor medida para estar listos y hacer un video, y muchas horas en estar dándole vuelta a las cosas. Es decir, por más malos que fuesen, algo tenían que entender de cámara, de sonido y de luces. Tenían que tener cierto valor o cierta presencia escénica para ponerse enfrente de la cámara, y los que hacían videoblogs, sketch o lo que sea que ellos hicieran, pues tenían que ponerse y presentar algo, ya sea improvisado, escrito, con una escaleta, con un storyboard o cualquier material que ellos usaran de apoyo. Una vez que tenían el video, tenían que meterse a un programa de postproducción, aprender a usarlo y darle vueltas horas para poder editar el video. Por más que solo sea cortar y pegar en estos videos, pues tienes que aprender a hacerlo. Y sí, lo platicamos ahí un par de veces mi papá y yo, y se quedó como eso, como un papá, sabes, a mí me gustaría algún día hacer eso, pero lo veo muy complicado, igual y nunca pasa. Y me quedé como un fanático y tenía un montón de canales a los que estaba suscrito, de tanto ver videos iba descubriendo otros. Yo en ese entonces tenía 18 años, ahorita tengo 25, y así avanzó y demás, se quedó como ese sueño. Después entré a la carrera, entré a ingeniería, tomé mi primer clase de teatro y conocí a otra gente que estaba en pro de lo mismo. Lo que pasó en esa época de mi vida fue que me catapultó a usar a YouTube como otro tipo de plataforma. Como esa abuelita hacía cortometrajes, videos y una serie de cosas, pues se tenía que aprender a grabar. Y con ellos fui echando a perder y medio aprendiendo. Yo ahí quería ser actor y escritor, pero me fue obligando a especializarme
especializarme en sonido, y el especializarme era ver un montón de tutoriales en YouTube y estar leyendo manuales de Rode, de Sennheiser o de lo que sea, hasta que eventualmente hicimos un corto muy malo donde yo hice sonido, pero ya había un boom y demás. Ese mismo cortometraje donde yo hice sonido por primera vez de manera oficial con este grupito de mi escuela me hizo conocer a Alan Domínguez y pude ser microfonista en un cortometraje que Alan escribió y dirigió, que ya tenía más forma, él ya tenía más años recorrido y tenía mucha más experiencia que nosotros. Esto me hizo trabajar con Alan en sonido y eventualmente con otras casas productoras ya más grandes también en sonido. Pero al estar pegado a Alan, que sabía hacer un montón de cosas, fui aprendiendo más de luces, fui aprendiendo más de cámara y gracias a él aprendí a editar. Por ahí me iba algunos días a verlo editar, literalmente verlo editar y tratar de no interrumpirlo y no preguntarle nada. Evidentemente no funcionaba, pero la manera original era solo me le quedaba viendo a lo que hacía, veía los comandos, veía qué se podía y ya después yo iba buscando. Lo estoy platicando así muy rápido, pero esto fueron días, semanas, meses, años de estar haciendo estas cosas. Llegó un día que edité mi primer video, cada vez entendía más de sonido, de luces y de cámara, y fue definiendo mi caminito como un técnico detrás de cámaras. Hice mis primeras 2 películas en sonido, ya después tuve por ahí una participación ya en cámara, una peli chiquita, hice unas cosas de making of, empecé a hacer mis propios videos porque yo ya escribía, dirigía, grababa, iluminaba, hacía sonido, postproducía y contabilidad de mi propia empresa, y seguí por ahí, por esta parte de estar siguiendo a youtubers y estandoperos nunca la quité, se convirtió en algo muy entrañable y algo que incluso yo no le platicaba a todas las personas. Si yo en años pasados te lo platicaba era porque te tenía mucha confianza, porque era totalmente mi gusto culposo. Toda esta parte técnica se fue haciendo tan entrañable y tan del día a día que cuando me di cuenta ya tenía invadida una zona de mi casa con mi computadora, mis cajas de luces, extensiones y demás, ya tenía equipo, ya editaba, de pronto incluso me contrataban solo para editar algunas cosas, en otros lados solo para grabarlas, en otros lados de sonido, a veces foto fija. Evidentemente no sabía muchísimo de ninguna área, pero le entraba a todas. Esto siguió avanzando y para cuando me di cuenta ya me estaba mudando a la Ciudad de México con todos mis fierritos de cámara y con todas las ganas de hacer una carrera en el medio cinematográfico. Por ahí seguía en mi cabeza esta cosa de lo que yo quería escribir, eso nunca se me quitó de la mente. Cuando yo llegué acá, entré a la Escuela Activa de Fotografía, estaba estudiando foto fija, intenté entrar al Centro de Capacitación Cinematográfica, me quería especializar en cinefotografía, no pasé todos los exámenes y una vez que me encontraba acá pues estaba solo, no conocía a nadie, vivía con roomies que no conocía, tenía mucho tiempo para pensar y demás, y me topé con esta idea que por semanas no se la platiqué a nadie, que quería ser youtuber. Es que podía compartir otras cosas de corte crónico, ensayo, opinión. Yo lo veía como una manera de compartir otras cosas que no iba a compartir a la hora de escribir, quizá de pronto en alguna entrevista, pero yo cuando llegué a la Ciudad de México tenía 2 libros escritos y nadie nunca los había pelado. Había actuado todo lo que podía, pero tampoco era mucho, y tenía muchas ganas de compartir esta otra cosa. Empecé a reflexionar en el parque que estaba enfrente de mi entonces casa, y me di cuenta que ya sabía hacer todo lo que necesitaba. En ese entonces, de hecho, tenía mejor equipo que el que tengo ahorita. Tenía mejor cámara, tenía mejor óptica, tenía mejor sonido, tenía mejores luces, tenía mejor todo, y tenía mucho más tiempo. Pero como que no me animaba, hablé con mi papá al respecto, él me dio pues luz verde, que estaba bien. Fue algo que ahí quedó, y todo lo que yo hice después no era como que, ok, como yo quiero ser youtuber, voy a tener que aprender todas estas cosas, y me voy a meter en las situaciones que me van a dar presencia escénica, que me van a dar clases de voz, que voy a tomar clases de impro, voy a aprender sonido, iluminación, cámara. Simplemente se fue dando. Cuando me di cuenta ya tenía clases y cursos y horas vuelo en la calle haciendo estas cosas, y estaba entre que sí, entre que no, y esos días cuando yo estaba en la Escuela Activa de Fotografía eran de los más felices porque estaba haciendo absolutamente todo lo que me gustaba. Tenía tiempo de escribir, estaba yendo en la mañana a estudiar fotografía, estaba yendo a clases de danza clásica, entré a un taller a la Casa del Teatro, entré al diplomado del CADAC, estaba tomando un curso de técnica impro y por ahí eventualmente entré a una compañía de artes escénicas. En la Casa del Teatro yo conocí a Cassandra Licea, que ahorita volteo a ver para atrás, y fue muy importante porque ella por mucho tiempo se ha encargado de recordarme que no deje estas cosas de subirme a un escenario y de estar enfrente de la cámara. Lo que vino después, que yo entré a una casa de renta encargado de cámara, que fui asistente de cámara, y todo ese camino que vino después, pues era demasiado tiempo, era muy desgastante y yo quería tomar clases o hacer alguna obra o algo que tuviera que ver con el arte escénico, pero no tenía el tiempo, lo quería hacer de todo corazón, pero no había manera de ejecutarlo. Y Cassandra siempre que tenía contacto conmigo me decía, oye, pero pues ¿cuándo vas a actuar en una serie? ¿Cuándo vas a escribir una película? ¿Cuándo vas a hacer tu canal de YouTube? Y yo a cada rato amenazaba a Cassandra, ya tengo el canal y ya no sé qué, mira, aquí me estoy grabando en el parque, acá voy a hacer el intro del canal. Le mandaba videoblogs en broma que espero se hayan perdido. Me ponía a bloguear en el celular con la calle a manera de práctica y que ella fuera mi público control. Te lo mandaba y se moría de la risa y le parecía divertido. Les inventamos un nombre que en el próximo video se los voy a platicar, y con ella compartía cada rato esto de lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y sin duda Cassandra ha sido la persona más amenazada con que yo iba a hacer este proyecto. Obviamente hubo más personas amenazadas antes y después, pero con Cassandra esta era una conversación de todos los días. A mí se me dificulta
muchísimo ver a YouTube de una manera objetiva, porque mi primer acercamiento y todos estos años han sido una manera muy pasional de verlo. Todo lo busco siempre primero en YouTube. Si quiero aprender algo, si tengo dudas, si me quiero entretener, si una noticia, si un escándalo, si lo que sea, es mi plataforma de base, es la que siempre quiero usar para todo. Llegó el punto que yo estaba suscrito a tantos canales que lo tuve que dividir. Una cuenta profesional para estar viendo los tutoriales y demás que salían de nuevas cámaras, de nuevos programas, y por el otro lado seguir a mis youtubers y estandoperos favoritos. Por un lado yo era muy cotidiano y por el otro lado era muy profundo cortavenas, y por eso esto de que se convertía en un gusto culposo que no podía platicar esto de los youtubers y los estandoperos. Pero me pasó como lo que platicaba Mario Vargas Llosa en una entrevista, que le preguntaban lo que en su momento le preguntaron a Borges, y que Borges contestaba que la literatura tenía que ser algo divertido, algo emocionante, y básicamente la recomendación era que si el libro no te gustaba lo dejabas. Y el maestro Vargas Llosa contestó algo muy curioso, porque él hizo la distinción entre los buenos libros y los libros divertidos. Los buenos libros pues son los libros que todo mundo deberíamos leer, y los libros divertidos varían para cada quien, pero son los libros que cada persona quiere leer. Y usaba el ejemplo de Stieg Larsson, que sus libros no son algo revolucionario en la literatura, por ponerlo de una manera amable, pero que a él le parecía de lo más divertido que había leído y le encantaba leer esos libros. Y a mí eso me ha pasado con YouTube. Me ha encantado estar ahí, me ha encantado seguir el trabajo de muchas personas a lo largo de los años, ver a los nuevos, y ahí sí me he hecho un gran fan, porque yo por ejemplo soy un pésimo cinéfilo. A mí me cuesta muchísimo trabajo sentarme a ver una película o una serie. Me pasa al revés que mucha gente a la hora de leer. O sea, yo si tengo 3 minutos leo 3 minutos, si tengo 3 horas me pego 3 horas de un libro, pero como que siempre estoy buscando leer un párrafo aunque sea. Me cuesta muchísimo trabajo sentarme y obligarme, lo veo como algo demasiado de trabajo y de actualizarme, de informarme, y honestamente no lo disfruto tanto. Esto me ha causado N cantidad de peleas, porque la gente piensa que yo he visto todas las películas y series que se han hecho, y pues no, la verdad es que en el edificio en el que vivo probablemente yo sea el peor consumidor audiovisual en lo de corte cinematográfico. En YouTube soy hasta un punto de referencia. Todas las horas que debí quizá haberle dedicado al cine, se las he dedicado a estar en YouTube, a ver una u otra cosa, y actualmente pues el significado se ha vuelto más amplio porque por fin me animé a compartir estas cosas, pero es un canal al que le tengo muchísimo cariño. El estar aquí me costó mucho trabajo y muchas peleas de mí contra mí. No tengo honestamente las grandísimas aspiraciones, evidentemente estoy siguiendo cierto camino común de las cosas que yo he visto que han funcionado, pero en los videos que yo estoy haciendo y en las cosas que escribo, pues hago lo que a mí me gustaría ver o leer, y creo que es la mejor manera que he encontrado de ser auténtico. A la hora del humor así lo he encontrado, con que las personas, por más raros, groseros, políticamente correctos, incorrectos o lo que sea que hagan a la hora del humor, la peor manera de ser gracioso es intentar ser gracioso, pregúntale a tu tío. Y la mejor manera de ser gracioso es ser uno mismo y hablar de lo que a uno le da risa. Así me he encontrado con este proyecto y con todas las cosas que quiero compartir. Está esta parte de los vlogs, que estoy hablando de algún tema enfrente de la cámara, en mi cuarto, todo tranquilo y todo controlado. Hay algunas otras secciones de cosas que quiero hacer. Quiero hablar del medio cinematográfico, quiero tener invitados, tengo las negras intenciones de hacer un podcast. Probablemente también me salga a la calle a hacer unos pequeños documentales de ciertas cosas que me llaman la atención, y aquí ir enfrentando esos pequeños demonios o ganas de cosas que yo no he visto o que quisiera ver. Por ejemplo, hay gente a la que yo quiero entrevistar, que yo veo sus entrevistas y me molesta la persona que los entrevistó porque me da envidia. Tienen un estudio donde ellos solo se preocupan por la entrevista, alguien más los graba, alguien más paga eso, hay personal, hay todo, y a ellos les vale la persona que tienen enfrente. Y yo veo esas entrevistas y me da una envidia porque me quedo, wow, lo que yo daría por hacer esa entrevista, o sea, yo pagaría por hacerlo. Pero bueno, son cosas que se irán dando con el tiempo. Hay muchas cosas que yo quiero compartirles en esta plataforma, siempre buscando de ser lo más honesto posible, con todo el corazón. Agradezco mucho de todo corazón a los que ya forman parte de esta comunidad, y me gusta mucho llamarlo comunidad porque habemos muchos que nos metemos a canales de YouTube o a distintos contenidos y vemos un capítulo, un video, leemos una página, pero no nos quedamos. Y la parte de comunidad pues es esto de la gente que se ha quedado, que ha visto los videos, que los comenta, que me escribe, que me da sus opiniones, sugerencias. En términos de números y de moverse, evidentemente me ayudan muchísimo que manden el video, que lo compartan y demás. A los que lo han hecho, lo hacen o lo harán, muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias por estar aquí, por haber llegado al final de este video. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Recuerda suscribirte y picarle en la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Eleazar, mandas al diablo todo lo que ya grabaste y empiezas el video propiamente aquí, ¿ok? Va, perfecto, te quiero, Eleazar.